Capítulo 16. Nota del autor. Segunda parte de mi actualización de Año Nuevo. Tengo mucho más que decir, pero eso puede esperar hasta más tarde. Por ahora, sigamos con el espectáculo. Falso X Vida 16. Gasper Vladi contra el mundo. Parece que la pasaste bien anoche, señaló Shirou mientras preparaba el desayuno para todos a la mañana siguiente. Si bien su comentario estaba dirigido a Azazel, quien había entrado a la casa tambaleándose borracho como un loco a altas horas de la madrugada, también podía atribuirse a Balí, quien también había desaparecido durante el día después de su casi altercado con Issei frente a la academia. ¿Qué puedo decir? Ha pasado un tiempo desde que pude quejarme de los viejos tiempos con personas que saben de qué diablos estoy hablando. Azazel se rió entre dientes, suspirando aliviado mientras bebía su primera taza de café del día. Aún así, es bueno saber que la política no ha cambiado tanto a Serafall. Ella siempre fue un rayo de sol una vez que terminó la Gran Guerra, especialmente considerando lo austera que fue su predecesora. ¿Te refieres al Leviatán original? Presionó Zenobia, honestamente intrigada, ya que aparte de sus descripciones en la Biblia, que no eran las más halagadoras, no se sabía mucho sobre los 4 satanes originales, ni sobre ninguno de los 72 pilares fundadores, con la excepción de Lucifer. Sí, ese es un verdadero cascarrabias. Azazel suspiró, sacudiendo la cabeza al recordar al Satán caído. Es una gran alquimista, pero sus habilidades sociales dejan mucho que desear, un poco como Falbium en realidad. Señaló como una ocurrencia de último momento. El actual Asmodeus, agregó Zenobia diligentemente para beneficio de Shirou. Es considerado una especie de genio táctico incluso por el Vaticano, pero como no aparece en público tan a menudo, no se sabe mucho sobre él. Es un holgazán que lo sabe todo, dijo Balí desde un costado, con un tono despectivo mientras se servía una taza de café. La única razón por la que aceptó el puesto de Satanás fue porque podía delegar todo el trabajo a sus subordinados. Si bien eso no es del todo falso, no lo subestimaría, Balí, advirtió Azazel, su tono decididamente presumido. Después de todo, si bien no negaré su pereza, no se ganó el puesto de jefe de asuntos militares por nada. Fueron las estrategias de Falbium las que permitieron a los satanes actuales derrocar a la antigua facción Satán, después de todo. Los descendientes de los satanes originales y sus seguidores. Zenobia proporcionó obedientemente ante la ceja arqueada de Shirou. Incluso con el poder de los superdemonios respaldando a los reformistas, la antigua facción de Satanás estaba tan profundamente arraigada en la sociedad del diablo que parecía que la guerra civil continuaría hasta el día del juicio. Y tal vez incluso más allá de eso, continuó Azazel. Uno pensaría que después de la pérdida de innumerables vidas durante la Gran Guerra, los estúpidos bastardos verían el sentido de un alto el fuego, pero en cambio decidieron seguir adelante por un orgullo fuera de lugar. Se burló burlonamente. No hace falta decir que Falbium no quería saber nada de eso. Aproximadamente una semana después de que se unió a Sir Zetch, el conflicto terminó y Falbium dormitaba en la pecaminosamente cómoda silla de escritorio de Asmodeus. Shirou se estremeció, más que un poco impresionado por el logro del nuevo Satán. Por lo poco que había logrado reunir de la política de los demonios de Sona, después de que ella se había calmado lo suficiente como para dejar de tratar de asfixiarse con sus palmas, mientras que los actuales satanes reinantes se habían ganado con creces sus respectivas posiciones tanto durante la Gran Guerra como la guerra civil que siguió, eso no significaba que no hubiera quienes se aprovecharan del nuevo estado de cosas para convertirse en plagas. Bajo el reinado de los antiguos satanes, no había disidentes ni facciones opuestas, ni parlamentos ni discusiones. O seguías las reglas y hacías lo que te decían, o estabas muerto. Fin de la historia. Una de las razones por las que Sir Zetch había alcanzado tal popularidad, dejando de lado sus logros y su poder, era que él y sus aliados luchaban para librar al inframundo del viejo sistema, dándole así a los demonios el poder de elegir, de expresar sus opiniones sin miedo a las repercusiones. Desafortunadamente, al igual que con la humanidad, hubo quienes abusaron de esta nueva libertad y, si bien esto había disminuido en su mayor parte, debido en parte al gran poder de los nuevos Satanás, la implementación de los juegos de clasificación había presentado un lugar para aquellos que no estaban de acuerdo con ellos para oponerse a sus movimientos, incluso desafiarlos directamente sin riesgo de muerte. Por supuesto, nadie en su sano juicio se atrevía a desafiar a Sir Zetch. Esto no se debía simplemente a su gran poder, algo que Shirou entendía perfectamente, sino a la abrumadora superioridad de su nobleza, que era ampliamente reconocida como la más fuerte a pesar de no poseer ningún usuario de Sacred Gear.
Del mismo modo, la idea de desafiar a Ajuka Beelzebub, el creador de la pieza del mal y los sistemas de juego de clasificación, también se consideraba un ejercicio inútil, incluso dejando de lado el hecho de que era igual a Sir Zephyr en términos de poder. Sin embargo, Serafall y Falbium eran otra historia. Muchos asumieron que, simplemente porque no eran verdaderos Juggernauts del poder como Sir Zephyr y Ajuka, serían presas más fáciles, una noción a la que no ayudaban sus personalidades y ética de trabajo. Incluso después de la guerra civil, el hecho de que el poder fuera la medida absoluta del valor de un diablo en el inframundo permaneció, sin importar cuánto luchara Sir Zephyr por cambiar las cosas. De hecho, el hecho de que él, un superdiablo, ocupara el puesto de Lucifer, solo sirvió para dañar su campaña al agregar más peso a la ideología obsoleta. Afortunadamente, a pesar de su reciente obsesión con el género Magical Girl y su inclinación por avergonzar a su hermana menor, Serafall no se quedaba atrás en términos de poder bruto, hasta el punto de que públicamente consideraba al arcángel Gabriel como su rival, aunque Sona había admitido en privado que dicha rivalidad era unilateral, ya que hasta la fecha nunca había habido un encuentro entre su hermana y la serafín aclamada como la mujer más fuerte y hermosa del cielo. Falbium, por otro lado, era un asunto completamente diferente. Habiendo ganado su puesto gracias a su ingenio, más que a cualquier hazaña de fuerza, era considerado por muchos como el más débil de los nuevos satanes y había sido inicialmente el que muchos buscaban reemplazar para promover sus propios objetivos. Una opinión que Falbium había estado más que dispuesto a corregir, aunque solo fuera para asegurarse de que no le quitara tiempo de siesta. Como el maestro estadísticamente más débil en la guerra del Grial, Shinji no contaba por razones obvias, Shirou estaba muy familiarizado con la importancia de la estrategia, especialmente cuando se trataba de discernir y explotar las debilidades del enemigo. Como Archer lo había expresado tan elocuentemente. Incluso empuñada por un maestro, una espada solo podía matar a un solo oponente a la vez, mientras que un maestro táctico podía derrotar a un ejército entero, incluso hundir a un país entero, con un golpe bien colocado. Dejando de lado las opiniones de saber sobre los métodos del contraguardián, Shirou no podía negar la validez de sus palabras. El hecho de que Falbium no solo hubiera logrado en una semana lo que Sir Zephyr y Ajuka, con todo su terrible poder, habían luchado por lograr en solo Dios sabe cuánto tiempo, sino que también había logrado conservar su posición como jefe de asuntos militares a pesar de innumerables intentos de derrocarlo por parte de grupos mucho más experimentados, solo sirvió para enfatizar cuán peligroso era el actual Asmodeus. No dejes que te moleste tanto, Shirou. Azazel se rió entre dientes, leyendo correctamente el estado de ánimo del fakir por su silencio. Falbium puede ser un genio estratégico, pero es tan ambicioso como una roca. Sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Algo bueno también, dejando de lado a Michael, que no pudo mentir para salvar su vida, al menos con Sir Zephyr y Serafall puedo predecir de alguna manera lo que traerán a la mesa de negociaciones. ¿De verdad crees que el arcángel Miguel estará presente? Presionó Zenobia, el ex exorcista lucía dividido entre la preocupación y el asombro ante la sola idea, por razones obvias. No apostaría en contra de eso, confirmó Azazel asintiendo. Con la muerte de mi padre, Michael es la máxima autoridad en el cielo en este momento y nunca fue delegado si podía evitarlo. Si no viniera él mismo, esperaría que al menos enviara a Uriel o Rafael como representantes. ¿Qué pasa con Lady Gabriel? Preguntó Zenobia, solo para sonrojarse ante la ceja arqueada del caído. Lo siento, es solo que, de todos los serafines, ella era la más popular entre los aprendices mientras crecían. Sí, ella siempre ha sido el ídolo del cielo, convino Azazel, con una sonrisa caprichosa, casi anhelante, en su rostro, como si recordara un recuerdo cariñoso. Aún así, no es probable que venga a menos que el propio Michael lo haga, y solo si uno de los otros serafines se abstiene para proteger al cielo, se burló amargamente. Michael siempre fue sobreprotector con ella. Maldito Siscon del armario, supongo que hay más en esta historia de lo que él deja ver, señaló Shirou secamente, el impostor sintiendo una extraña sensación de camaradería con el príncipe de los anfitriones mientras él, y Balí, sorprendentemente, miraban inexpresivamente a Azazel desde el otro lado de la mesa. ¿A qué viene esa mirada? Exigió el gobernador general, devolviéndoles una mirada desafiante, quienes simplemente pusieron los ojos en blanco ante sus acciones. Váyanse de aquí. Ya están llegando tarde. Mierda. Maldijo Shirou, devorando el resto de su comida antes de levantarse de la mesa junto a una Zenobia igualmente nerviosa. Balí le ofreció un gesto burlón de despedida mientras continuaba sirviéndose la comida. En serio, ese idiota es demasiado servicial para su propio bien.
Se burló Bali sacudiendo la cabeza, aunque era discutible si era por preocupación o diversión. Podría darse el lujo de ser un poco más egoísta. Dices eso, pero algo me dice que estarías cantando una melodía diferente si dejara de cocinar, dijo Azazel con sarcasmo, ganándose una mirada fulminante del emperador dragón blanco, quien hasta hace poco había subsistido principalmente a base de comida para llevar o ramen en taza cuando se veía obligado a cocinar para sí mismo. Si bien Azazel no era mucho mejor en la cocina, su inclinación por tratar cada comida potencial como un experimento culinario había llevado a la mayoría de sus subordinados a evitar el cuartel general por si acaso se sentía aventurero, al menos su experiencia culinaria se extendía más allá de encender la tetera. Oficina del Consejo Estudiantil de la Academia Kuo. Gracias de nuevo por la ayuda, Emilia-kun. Ofreció Sona mientras terminaba de revisar el papeleo en su escritorio junto con Tsubaki. Con todo lo que ha sucedido recientemente, me temo que nos hemos atrasado un poco con respecto al papeleo de este mes. Está bien, Sona Kaichou. Shirou le aseguró a la heredera con una sonrisa comprensiva. Tú y Rías han tenido mucho que hacer últimamente, y eso sin tener en cuenta el próximo tratado de paz. Como supervisores de la ciudad, Rías y Sona no solo eran responsables de garantizar la seguridad de la población humana, sino también de garantizar que, con la excepción de sus clientes, la humanidad permaneciera ignorante de la existencia de lo que Shirou persistía en pensar como el mundo iluminado por la luna. En cierto sentido, no fue diferente a cómo Rin describió sus responsabilidades como segundo propietario de Fuyuki, aunque a diferencia de la heredera Tosaka, que había estado lamentablemente desinformada de los eventos en la ciudad debido a la mala administración de los recursos de Kirei antes de la Guerra del Grial, Sona y Rías tenían acceso a las redes de información de sus clanes, lo que les permitió intervenir según fuera necesario para minimizar las bajas y la exposición lo mejor que pudieran. Es cierto que no era un sistema perfecto, el hecho de que los Grigori pudieran montar un negocio justo debajo de sus narices y que Azazel, de entre todas las personas, lograra eludir el proceso de selección para presentar solicitudes era prueba suficiente de ello, pero funcionó bastante bien en su mayor parte y no era como si alguien aparte de Falbium Asmodeus pudiera predecir con precisión el próximo movimiento del gobernador general. Por cierto, noté que Shinobi-san no está contigo hoy, señaló Sona en un tono que a cualquier otra persona le habría parecido despreocupado. La heredera Sikri había sido decididamente más lenta en darle la bienvenida al exorcista al redil que Rías, en parte por una precaución comprensible, dadas sus lealtades pasadas y actuales, y en parte porque no era tan rápida en confiar como su compañero Rei para empezar. Ha estado pasando mucho tiempo con Argento-san en el club de investigación oculta, dijo Shirou diligentemente mientras ayudaba a mover otra pila de papeles del camino a pesar de las protestas de Momo. Aparentemente comenzaron a hablar y descubrieron que tenían mucho en común. Supongo que tiene sentido, opinó Tsubaki, mientras la vicepresidenta se ajustaba las gafas con una mirada preocupada. Situaciones aparte, probablemente gravitaron el uno hacia el otro por una necesidad de cierre y consuelo. No ha pasado tanto tiempo desde que alguno de ellos fue excomulgado, entre otras cosas. Shirou hizo una mueca al recordar la crueldad con la que Kokabiel había revelado la verdad sobre la desaparición de Dios durante la Gran Guerra. Si bien Shinobi ya se comportaba bien ahora, salvo algún extraño momento en privado, según Azazel, a la ex exorcista le había llevado un tiempo aceptar la verdad, e incluso entonces, solo después de que comenzó a entrenar con Shirou recuperó su vigor anterior. Con eso en mente, Shirou solo podía imaginar cuán devastadora debe haber sido la verdad para un alma gentil como Asia, quien a pesar de ser expulsada y reencarnada como un demonio, permaneció tan piadosa como era posible que un demonio fuera, hasta el punto de que derramó lágrimas reales al no poder leer más la Biblia. Kirei nunca debe enterarse de su existencia, juró Shirou, estremeciéndose ante la idea de que el mentor de Rin se enterara de la situación de Asia. Sus experiencias, combinadas con las de sus yoes alternativos, habían pintado un panorama realmente oscuro del supervisor de la Guerra del Grial. En cuanto a lo que están haciendo, creo que mencionaron algo sobre el otro obispo de Rías durante el almuerzo. Gasper Blady, señaló Sona, con una expresión de comprensión en su rostro mientras asentía. Ya veo, así que eso es de lo que hablaba Sisech-sama ayer. Rías debe haber deshecho finalmente el sello de su poder. Debido a su incapacidad para controlar su Sacred Gear, Gasper-kun fue sellado dentro del club de investigación oculta hasta que Rías-sama se hizo lo suficientemente fuerte como para mantenerlo bajo control.
Tsubaki proporcionó para beneficio de Shirou. Dados los eventos recientes, es muy probable que Sir Zetsu-sama crea que Rias se ha vuelto lo suficientemente fuerte como rey como para poder ayudarlo a mantener ese poder bajo control. Eso, o él cree que las cosas solo se volverán más peligrosas de ahora en adelante, por lo que sería mejor que Gasper obtenga algo de experiencia en combate real que tenerlo en una situación desprevenida más tarde. Sona opinó desde un costado, ganándose un asentimiento de su reina, ya que cualquiera de las opciones tenía sentido. Posiblemente ambas. ¿Es realmente tan poderoso? Se preguntó Shirou, mirando al resto del consejo estudiantil, quienes simplemente se encogieron de hombros. La mayoría de ellos nunca habían conocido al otro obispo Gremori debido a que fue sellado antes de que Sona los descubriera. Aparte de Akeno, él era la pieza más fuerte de Rias hasta que Youdo-kun desbloqueó la verdadera forma de su Sacred Gear, agregó Sona, sonriendo remilgadamente ante la mirada de sorpresa de la pelirroja. Sin embargo, en términos de contratos completados, él es fácilmente el miembro más fuerte de su nobleza. Añadió con un suspiro. Por mucho que odie admitirlo, tenerlo sellado me permitió cerrar la brecha entre la nobleza de Rias y la mía. Para ser justos, Gasper-kun tenía una pequeña ventaja injusta sobre nosotros, Kaichou. Tsubaki respondió con una suave sonrisa. Después de todo, la mayoría de sus clientes tienden a relacionarse con él a nivel personal debido a sus ansiedades compartidas. Ella asintió con la cabeza ante el ceño fruncido de su rey y recuerda que es principalmente gracias a él que pudimos sostener a varios ex-confinados para ganar la confianza necesaria para regresar a la escuela. Un hecho que Ria solía dominar sobre mi cabeza hasta que se vio obligada a sellarlo. Sona le recordó a su reina con un suspiro. Dicho esto, liberar el sello de Gasper es una cosa, convencerlo de que realmente abandone el viejo edificio de la escuela será una batalla en sí misma. ¿Es probable que se vuelva violento? Se preguntó Shirou, preocupado más por el bien de Asia que por cualquier otra persona, ya que Shinobi probablemente destrozaría al obispo si intentaba algo, solo para parpadear cuando Sona resopló. Tsubaki igualmente serena cubriéndose la boca para contener su diversión ante la declaración. Difícilmente, la heredera Sikri se rió entre dientes con honesta diversión. No entraré en su historia personal por respeto a Rias, pero digamos que hay una razón por la que puede relacionarse con sus clientes a nivel personal. Antes de que Shirou pudiera preguntar qué quería decir Sona, un agudo gemido infantil atrajo la atención de la pelirroja hacia una ventana cercana. Sus ojos se abrieron alarmados al ver a Shenobia, con Durandal en la mano, persiguiendo a una niña que tenía un parecido sorprendente con Asia, aunque con cabello más corto y piel más pálida, amenazando con exorcizar a la pobre niña si disminuía la velocidad. Veo que Rias logró convencer a Gasper de que abandonara su habitación después de todo, señaló Sona, acercándose sigilosamente a la pelirroja, completamente imperturbable al ver al obispo de su rival siendo amenazado con una espada sagrada verdadera, probablemente debido a la falta de sed de sangre por parte de Shenobia y la presencia de Issei, Asia y Koneko en el fondo. Espera, ¿ese es el obispo de Rias?, exclamó Shirou, mirando a la figura afeminada y llorona que de alguna manera fue capaz de superar a Shenobia a pesar de estar literalmente corriendo como una shoujo, con las manos levantadas, los ojos cerrados y el extraño brillo en el fondo. Lo único que falta es el tema de Ben Yi, la parte más cínica de su mente, que se había estado volviendo más pronunciada últimamente, algo que atribuyó a ser invadido por los recuerdos de Archer, notó mientras los observaba rodear el edificio varias veces. El fakir notó distraídamente a Sagi acercándose a Issei, solo para caer de rodillas, luciendo como si el mundo entero lo hubiera traicionado. Sí, no me voy a involucrar en eso. Mientras tanto, detrás del edificio de la escuela. No entiendo, gimió Gasper. El vampiro demonio travestido miraba a la mujer de cabello azul con absoluto terror desde su lugar en la hierba, más aterrorizado de ella que de la espada sagrada que estaba empuñando. ¿Por qué estás siendo tan mala conmigo? Una mente sana reside en un cuerpo sano. Shenobia recitó con calma, con una mano apoyada en Durandal. Si realmente eres un caminante diurno como afirma Rias, entonces deberías ser más que capaz de correr durante el día. Ciertamente parece que se está divirtiendo, notó Issei, el peón sudando mientras se paraba a un lado con Asia, listo para saltar a ayudar si las cosas se salían de control, porque a pesar de las garantías de Shenobia de que sabía lo que estaba haciendo, Durandal había estado dejando escapar un aura decididamente siniestra desde que lo había dibujado. No quiero ni pensar cómo sería si ella siquiera rasguñara a uno de nosotros con esa cosa.
Se estremeció, recordando la insoportable agonía que se había visto obligado a soportar durante su duelo con Kiba contra los exorcistas, y esos habían sido meros fragmentos de una verdadera espada sagrada. Sin embargo, pronto salió de sus pensamientos al ver el puchero de Asia. ¿Pasa algo, Asia-chan? ¿Eh? Oh, no es nada, Issei-san. La ex monja le aseguró con una sonrisa, solo para suspirar cuando vio a Gasper correr y alejarse llorando de Koneko, quien lo persiguió mientras llevaba varios dientes de ajo. Es solo que, he querido conocer a mi compañero obispo desde hace algún tiempo, pero como están las cosas, no parece que tenga la oportunidad. Y se hizo una mueca, no queriendo nada más para consolar a la ex monja, pero con toda honestidad no podía culpar a Gasper por su situación, ya que por lo poco que había logrado reunir de Rías, el pobre niño tenía muchas razones para ser tan introvertido como era, y su condición de vampire era solo la punta del iceberg. ¿En serio, cuándo diablos mi vida se convirtió en un anime? Se preguntó distraídamente. No me malinterpretes, Buchou y Akeno-senpai son sexys como el infierno, Asia y Koneko-chan son la alianza de la ternura e incluso ese maldito apuesto Kiba no es tan malo una vez que lo conoces, pero pongo el límite en un hikikomori vampire travesti. No, en serio, el chico pecaminosamente lindo que actualmente corre al estilo shoujo, con destellos incluidos, de la inexpresiva Koneko-chan no solo era un vampire, lo que en retrospectiva explicaba parcialmente su naturaleza recluida, sino que también era 100% masculino en desafío a todas las leyes del universo. Para empeorar las cosas, aparentemente a Issei se le había encomendado la rehabilitación del recluso, lo que significaba que tenía que soportar todas sus travesuras en el futuro previsible. No lo pienses así. Se reprendió a sí mismo, apretando el puño con determinación. Después de todo, Buchou no me pediría esto si no pensara que puedo manejarlo. Y aunque sea mi mayor como demonio, sigue siendo mi menor en la escuela, así que es mi deber hacer de él un hombre apropiado. ¡No! Se lamentó Gasper, lo que provocó que Issei mirara hacia arriba justo a tiempo para ver a Vampire Trap abrazándose a un árbol para salvar su vida, sin prestar atención al espectáculo que estaba brindando a sus espectadores debido a que Xenopia lo pinchaba con Durandal desde abajo. Deja de pincharme el trasero. Huele. ¿Por qué Bonner? Issei lloró mientras caía de rodillas, un sentimiento claramente compartido por Sagi. El peón Citri había sufrido exactamente la misma reacción al enterarse de la verdad de la trampa que yacía debajo de esa figura de niña. ¿Por qué debes confundirme tanto? Hola, Sekiryutei. Una voz familiar gritó, los ojos del grupo se abrieron cuando Azazel salió del bosque, el gobernador general vestido con el mismo aori viejo y polvoriento sobre un kimono de hombre que siempre usaba cuando Issei venía y Xenobia. Veo que estás tan animada como siempre. Ah, buenas noches, gobernador general. Saludó Xenobia cortésmente, bajando su espada y ofreciendo una reverencia cortés al caído, quien simplemente lo despidió con una sonrisa perezosa mientras avanzaba hacia ellos. ¿Has venido a reunirte con Citri-san o Gremory-san? En realidad, solo estaba dando un paseo y pensé en pasar a ver si ese chico de la espada sagrada del demonio estaba por ahí, admitió Azazel, riéndose entre dientes ante la mirada de alarma de Issei. No te pongas así, chico Schwartz, por mucho que me gustaría examinar su balance breaker, no voy a intentar nada sin el permiso de su rey, especialmente no con la cumbre a la vuelta de la esquina. Aunque hablando de balance breakers, Azazel miró a Gasper, que se encogió de miedo y gritó alarmado antes de esconderse detrás de un árbol. Eres el vampire con la vista prohibida de valor, ¿verdad? Presionó Azazel, riéndose mientras la única respuesta que recibió de Gasper fue un chillido aterrorizado. Para un tipo de apoyo, ese Sacred Gear en particular puede ser un poco volátil si la capacidad del usuario es demasiado baja. Si no aprendes a usarlo correctamente, solo terminarás lastimándote a ti mismo y a los que te rodean. ¿Tiene algún consejo sobre cómo proceder, Azazel-sama? Preguntó Xenobia, ganándose miradas de interés aprensivo de los demonios. Como el principal experto en Sacred Gears, debes saber alguna forma de ayudarlo a desarrollarse más rápido. Bueno, yo no iría tan lejos como para reclamar ese título, se burló Azazel. Después de todo, la única persona que realmente entendía los Sacred Gears era Dios. Mi conocimiento lo obtuve de mi propia investigación e intentos de aplicar ingeniería inversa a los Sacred Gears recuperados por mis subordinados, aunque gracias a eso admitiré que tengo más conocimiento que los demonios en la materia. Miró a Sagi, que había convocado su propio Sacred Gear en caso de que la visita de los caídos resultara menos que benigna. Por ejemplo, ese es el pulso del dragón negro. Línea de absorción, ¿verdad?
Continuó a pesar de la mirada confusa de Sagi. Intenta usarlo en Dampire-kun cada vez que invoque su Sacred Gear, de esa manera puedes eliminar cualquier exceso de poder hasta que aprenda a hacerlo él mismo. Espera, ¿hablas en serio? Tartamudeó Sagi, mirando hacia el Sacred Gear negro de aspecto camaleónico que había invocado instintivamente tras la llegada de Azazel. Mi Sacred Gear, ¿realmente posee una habilidad tan asombrosa? ¿Qué? ¿No lo sabías? Azazel suspiró, sacudiendo la cabeza con exasperación. Típico, ese es el problema con ustedes, los usuarios de Sacred Gear modernos, ninguno de ustedes se molesta en esforzarse en estudiar lo que pueden hacer hasta que sus espaldas están contra la pared. Asintió hacia el adolescente. En cualquier caso, lo que tienes ahí es uno de varios Sacred Gears creados usando el alma del malvado rey dragón Britra. Así que ahí es donde terminó. Murmuró la voz de Draig, la gema en el Boosted Gear de Issei destelló ante la mención del dragón malvado, aunque el adolescente eligió permanecer en silencio, permitiendo que Azazel continuara. Si bien cada uno de los Sacred Gears de Britra posee diferentes habilidades, Absorption Line puede absorber el poder de cualquiera con quien entre en contacto y transferirlo a quien desee el usuario, reveló Azazel, riéndose de su mirada de sorpresa. La desventaja, por supuesto, es que carece de la capacidad del Boosted Gear para aumentar el poder del usuario por sí solo y, a diferencia de Divine Dividing, debe permanecer conectado al objetivo para drenar su poder. Y eso es lo que solo una parte del alma del dragón malvado puede hacer. Reflexionó Xenovia, honestamente impresionada por la revelación. Solo puedo imaginar cuán poderoso habría sido el Sacred Gear si Dios hubiera sellado toda el alma de Britra en él. Bueno, no es como si tuviera muchas opciones, admitió Azazel encogiéndose de hombros. Ten en cuenta que los dragones no son las criaturas más agradables por naturaleza y los reyes dragón están solo un paso por debajo de los dragones celestiales en términos de poder, por lo que no podría haberlo derrotado sin sufrir muchas bajas. Indra tuvo que destrozar al pobre bastardo en cuerpo y alma antes de que padre pudiera sellarlo. Britra nunca supo cuándo echarse atrás en una pelea, opinó Draig desde el Boosted Gear. No es que sea yo el que hable, pero incluso yo lo habría pensado 2 veces antes de desafiar a Indra en su propio dominio. Aún así lo habrías hecho, ¿no? Issei dijo inexpresivo, el peón suspiró exasperado ante el resoplido áspero de confirmación que recibió entonces, si Sagi conecta su línea conmigo y Gasper, ¿le resultará más fácil controlar su poder? Sí, y como beneficio adicional, esto también funciona como entrenamiento para él, confirmó Azazel, asintiendo hacia el peón Citri. Cuanto más fuerte te vuelvas, más energía podrás drenar y más rápido, y también aumentará la cantidad de líneas que podrás conectar. Oh, ¿en serio? ¿Cómo diablos es su Sacred Gear tan OP? Exclamó Issei, mirando a su compañero peón con frustración mientras este último miraba boquiabierto su Sacred Gear con incredulidad. Tuve que romperme las pelotas y sacrificar mi brazo para llegar a donde estoy hoy, y todo lo que tiene que hacer es seguir usando su Sacred Gear y mejorará. Y para empeorar las cosas, ni siquiera tiene toda el alma del dragón allí. Si vas a culpar a alguien, culpa a tu propia ineptitud. Draig reprendió desde el interior de su paisaje mental compartido, el lugar que elegía para hablar con su anfitrión cada vez que no quería que nadie lo escuchara. Si tienes tiempo para quejarte, úsalo para hacerte más fuerte. El anfitrión de Albion no se contentará con posponer nuestro duelo destinado para siempre. Y se hizo una mueca, recordando su encuentro con Bali el otro día con demasiada claridad, estremeciéndose por la facilidad con la que el adolescente de cabello plateado lo había tomado por sorpresa, casi incitando al peón a atacarlo frente a Buchou y su hermano solo para poder afirmar que él no comenzó la pelea. Si Emilia y Xenovia no hubieran estado allí, probablemente habría perdido el control justo cuando apareció Buchou, reflexionó, su puño temblando ante el recuerdo solo para parpadear cuando Azazel le dio una palmadita en el hombro. Por cierto, Shirou me contó lo que pasó con Bali el otro día. Admitió el caído. No te diré que perdones y olvides, pero trata de no dejar que te afecte. Puede que ustedes dos estén destinados a pelear, pero eso no significa que tengan que tirar sus vidas antes de poder vivirlas de verdad. Se rió entre dientes. Después de todo, como un hombre que ha tenido varios harenes a lo largo de los siglos, sería una pena verte morir antes de comenzar el tuyo propio. Hubo varios. Exclamó Issei, mirando boquiabierto al gobernador general con asombro, el peón pervertido incapaz de expresar su admiración por los caídos más allá de un graznido estrangulado incluso cuando el resto del grupo suspiraba exasperado, excepto Gasper, quien simplemente parpadeó confundido, Asia, quien hizo un puchero tierno hacia el adolescente, y Sagi, quien miraba a Azazel con una pizca de respeto.
Por supuesto, si realmente quieres acelerar su crecimiento, hay un método mucho más simple que podrías usar. Opinó Azazel, llamando la atención de todos. Es solo una teoría, pero los registros han demostrado que es posible que los usuarios de Sacred Gear aumenten su poder usando la sangre del Emperador Dragón Rojo. Se rió entre dientes ante la mirada de alarma de Issei. En el caso de Dampir-kun, podría desarrollarse más rápido si lo dejas beberlo directamente del grifo, aunque si quieres probarlo primero, intenta cortarte y dejar caer un poco en la línea de absorción. ¿Qué soy yo, un agente de dopaje?, exclamó Issei, temblando ante las miradas que estaba recibiendo de varios de sus posibles compañeros, con la excepción de Asia y Gasper, el último de los cuales parecía horrorizado ante la idea de ser obligado a beber sangre. Bueno, ya que el usuario de la sagrada espada demoníaca no está aquí, será mejor que me vaya antes de que la hermana de Serafall note mi presencia. Azazel señaló distraídamente, dándole una última palmadita a Issei en el hombro. Los veré mañana por la noche, pequeños demonios. Shenobbia, trata de no matar a nadie hasta entonces, ¿de acuerdo? Sí, señor, gobernador general, señor. Ofreció Shenobbia, inclinando la cabeza hacia el caído mientras caminaba casualmente hacia el bosque que rodeaba la escuela. Su presencia desapareció en el momento en que se perdió de vista. Ahora bien, reanudamos el entrenamiento. Y aquí terminamos. Como puedes ver, estar en mejores términos con Azazel significa que se abrió un poco más. Shirou no tuvo mucha participación en este capítulo simplemente porque no quiero que el foco esté puesto únicamente en él. Si bien tiene un papel importante en la historia, no es como si los demás personajes hubieran dejado de existir y por eso necesitan espacio para crecer. En cualquier caso, como ya he dicho, algunos de mis fics más antiguos se van a discontinuar. Si alguien quiere adoptarlos, envíenme un mensaje privado y se lo haré saber. Como se mencionó anteriormente, esto es para permitirme centrarme en aquellos fics que necesitan completarse, a saber, fics a completar. Fate. Untersmoon, sinceramente, no tomará mucho más tiempo completar este, ya que esencialmente descarrila el volumen 3, haciendo que los volúmenes 4 y siguientes no sean un problema. Fake X Fate. Las actualizaciones serán lentas debido al próximo cuarto anime, pero afortunadamente las novelas brindan mucha información. Advertencia. Se esperan más cambios en el canon de DXD. JoJo's Bizarre Adventure. Elles of Heaven. Como base para toda la ficción relacionada con JoJo, terminaré esto aunque me mate. Después del cielo, restos del destino, como mínimo tengo la intención de llegar hasta el volumen 3. Rubilovania, una vez más, al menos tengo la intención de llegar hasta el volumen 3. Arco manchado de sangre. Puede que lleve algo de tiempo, pero tengo la intención de cubrir los viajes de Jaune a través de Yarnam. Fate. Zero Requiem, será mejor que creas que terminaré esto. Code Decade. Derry de Rebelión. Igual que el anterior, definitivamente terminaré esto. Dark Defense. Realmente debería terminar este, ¿no? Code Teca. De Geass Knig, este podría reiniciarse si no decido terminarlo tal como está. Sailor Moon GSL. Geass Speedlo, este está literalmente estancado en el penúltimo capítulo, ¿no? Como dije en el capítulo pasado, mis razones para hacer esto son concentrarme en ordenar mi vida y al mismo tiempo asegurarme de completar algunas historias durante mi vida, jajaja.